Muy buenas para todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Junior Garbes, estudiante de la Institución Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud, Unicor Salud, y actualmente curso el programa de Ingeniería Industrial, tercer semestre. Esto es un video para la clase de estática, espero que entiendan los temas que se van a tratar y chao, nos vemos en un próximo video. Como bien sabrán, recordando un poco el curso de Física 1, las cantidades vectoriales son aquellas que están definidas por un tamaño, una magnitud, pero también una dirección o un sentido. Estas cantidades se definen principalmente por la letra F, que indica la fuerza, y una flechita aquí arriba que indica que es vectorial. Recordando un poco la palabra vectorial, nosotros asumimos que tenemos, que aplicamos una fuerza, que aplicamos una masa, perdón, pero esta masa tiene una dirección. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos decir que se aplica lo de las cantidades que tienen una magnitud, tamaño, dirección, pero también sentido. En este caso, el sentido aplica para acá, pero también puede aplicar para acá. Y miren que el ángulo no cambia. Entonces, teniendo en cuenta eso, en el día de hoy vamos a explicar un poco sobre lo que son algunas de las propiedades ya establecidas y las vamos a definir una a una. Tenemos la primera propiedad donde nos dice que 0 por el vector u es igual a 0 vectorial. Esta propiedad, allá en primaria nos decían a nosotros todo número multiplicado por 0 es 0. Sí, pero en este caso se podría decir que cumple con la misma condición, pero de una manera muchísimo más específica, la cual les voy a explicar ahora. ¿Qué significa 0 multiplicado por el vector u igual a 0? Para eso, primero tenemos que tener en cuenta que el vector u consta de tres componentes. Una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. ¿Qué significa eso? Que este 0 va a multiplicar a cada una de las componentes en U. Ejemplo. Ahora tenemos que el 0 va a multiplicar a la componente 0 por U en X, 0 por U en Y, 0 por U en Z. UX, UY y UZ son cantidades escalares. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden ser cualquier número. Entonces, al nosotros decir que este 0 multiplica a UX, UY y UZ, que recordando que son cantidades escalares o cualquier número, esto nos va a dar una componente en X igual a 0, Y igual a 0, Z igual a 0. Y una componente en X, Y, Z igual a 0, esto es 0. Entonces, 0 vectorial, lo que cumpliría con la propiedad que está aquí. Por eso es que esta propiedad nos dice que 0 por U vectorial igual a 0 vectorial es igual a 0. En esta segunda propiedad tenemos de que U más B es igual a B más U. No sé si esto se les haga un poco familiar, pero aquí se aplica algo que veamos allá en las propiedades de las matemáticas básicas, que son el orden de los factores no altera el resultado. Ejemplo, yo creo que es bastante claro, pero de todas maneras lo voy a especificar. Si tenemos que U vectorial es igual a 5 y B es igual a 3, entonces nosotros podemos decir lo siguiente, que 5 más 3 es igual a 3 más 5. Y esto es lo que nos quiere explicar esta segunda propiedad, que el orden de los vectores en una suma no altera el resultado si los cambias de posición o lugar. Teniendo en cuenta la segunda propiedad donde aplicábamos la conmutatividad del orden de los factores no altera el resultado, ahora pasamos a la tercera propiedad vectorial, la cual nos dice que A por U más B es igual a por U más A por B. Esta propiedad se llama distributiva. ¿Por qué? Porque podemos distribuir el término a cada una de las cantidades. Ejemplo,
nosotros tenemos 3 por 5 más 6, eso va a ser igual a 3 por 5 más 3 por 6. Teniendo en cuenta de que A es 3, U es 5, B es 6. Entonces, esto es lo que nos quiere explicar esta propiedad donde aplicamos la distribución. Seguimos con esta propiedad, la cual nos dice que el vector U restado con el mismo vector es igual a 0. Recordamos que si tenemos el vector U y le vamos a restar el mismo vector, esto es igual a 0. Recordando de que más por menos es menos y esto nos quedaría U menos U igual a 0. Esto es lo que nos quiere decir esta propiedad, que en componentes podemos decir que es lo siguiente. Es como si tuviéramos U en X, U en Y, U en Z y lo restáramos con U en X, U en Y y U en Z. Esto nos daría una componente en X, Y, Z de 0, 0, 0, o eso nos daría igual a 0 vectorial volviendo al 0. Eso es lo que nos trata de explicar esta propiedad. En esta quinta propiedad tenemos algo muy similar a la tercera propiedad. En esta quinta propiedad, el término A se le distribuye a cada uno siguiendo la jerarquización de la operación. ¿Qué nos dice? De que A multiplica este y este A afecta a U y afecta a W, que en este caso, como lo muestra aquí, que este término afecta a cada uno de los componentes manteniendo la jerarquía de la operación. Entonces, decimos que A es igual a 3, U es igual a 5 y W es igual a 3. Nosotros podemos decir que tendríamos una operación bastante sencilla, lo cual sería la siguiente. Entonces, recordando que todas estas cantidades son vectoriales, ¿ok? Entonces, tendríamos que 3 por 5 más 3 por 5 más 3 por 3. Y aquí tendríamos ya reemplazado valores en lo que nos dice esta quinta propiedad de cómo se operan este tipo de vectores. Fuerza resultante. Cuando nosotros queremos sumar dos vectores, nosotros de una vez decimos, ok, aquí nos dan los vectores F1 y F2. F1 igual a 200 newtons, unidades de fuerza. F2 igual a 300 newtons. Aquí a simple vista ya yo puedo deducir de que la fuerza resultante se va a inclinar hasta acá. ¿Por qué? Porque aquí es donde se le está aplicando mayor fuerza. Entonces, si nosotros hacemos una suma de vectores, nosotros podemos deducir aquí solamente mirando de que la fuerza se va a inclinar por acá. Entonces, partiendo de ahí, podemos nosotros continuar a calcular nuestra fuerza resultante entre dos vectores. ¿Qué sigue ahora? Hallar las componentes rectangulares en X y en Y, pero ojo, solamente de la fuerza 1, que está afectando que esta es igual a 200 newtons, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos nosotros para hallar este tipo de estas componentes? Entonces, ¿qué hacemos nosotros para hallar estas componentes rectangulares? Hacemos lo siguiente, teniendo en cuenta este triangulito de aquí, que este triangulito de aquí es como si lo cogiéramos y lo metiéramos aquí, este triangulito. Entonces, esto lo vamos a llamar X y esto lo vamos a llamar Y y esto lo vamos a llamar la fuerza que afecta. Entonces, ¿qué nos dice la trigonometría? Que el seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahora aquí? Si queremos determinar qué fuerza afecta en X, las componentes, perdón, hacemos lo siguiente.
Entonces, para hallar en X, nosotros decimos, ok, este es el ángulo, pero el ángulo en X se encuentra al lado, o sea, que sería el cateto adyacente, porque recuerden que el cateto adyacente es el que está al lado del ángulo y el opuesto es el que está al otro lado. Entonces, teniendo en cuenta de que X está al lado del ángulo, entonces decimos que es adyacente, por lo tanto colocamos aquí X, ¿ok? Entonces ya no sería la hipotenusa, sino la fuerza que ejerce aquí, entonces aquí sería F, ¿ok? Entonces decimos lo siguiente, decimos lo mismo para el seno, como el seno es el cateto que está opuesto y lo que está opuesto al ángulo es la Y, entonces no le decimos cateto opuesto, sino que le decimos Y. Entonces, como ya sabemos de que la hipotenusa no es hipotenusa, sino la fuerza que ejerce, entonces sería aquí F. Y estas dos reglas nos van a dar para que nosotros despejemos una fórmula, y estas dos reglas nos van a dar para que nosotros las despejemos y al final nos den la ecuación de lo que queremos hallar. Entonces tenemos de que el seno es igual a Y sobre F, pero recuerden que la F está multiplicando, pasa a dividir, entonces sería F por seno igual a Y. Entonces, ojo, que en Y, para calcular Y, sería F por el seno. F por el seno de Y. Pero oigan, ¿cuánto es Y? ¿Qué es el seno de Y? Entonces, recordemos que Y es el ángulo. Entonces, nosotros ya tenemos el ángulo aquí que es 60, como pueden observar aquí. Entonces decimos F por el seno de 60. Y lo mismo hacemos con el señorito este que está aquí, con coseno. Entonces decimos que coseno es igual a X sobre F. Pero la F pasando a multiplicar al coseno sería F por coseno igual a X. Y ya tendríamos nosotros F por coseno de X. Pero ese coseno de X, ¿qué? Pues el coseno de X es el ángulo que ya está aquí, que seguiría siendo el mismo. Recuerden eso. Entonces ya sería por coseno de 60 grados. Y así podemos determinar las componentes solamente de la fuerza 1. Ojo, de la fuerza 1. Así es como ya aquí hacemos los cálculos y ya tendríamos las componentes rectangulares en cada uno de los X y en Y. Entonces, ya una vez hecha la explicación, recordemos que solamente la calculamos para la fuerza 1. Ahora la vamos a calcular para la fuerza 2. No se me compliquen, no se me enreden, que es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ya tenemos las ecuaciones despejadas. Entonces nosotros decimos que es muchísimo más fácil. De todas maneras voy a dibujar este triangulito aquí porque es como si esto lo colocáramos acá. Entonces esto es F, esto es X y esto es Y. Entonces, decimos que para F2 en X, ojo, decimos que esto es igual a F por el coseno de 180, porque el 180 es el ángulo, recuerden eso. Y F2 en Y es igual a F por el seno de 180, porque 180 es el ángulo. Hacemos cálculos y esto nos daría lo siguiente. Entonces, para F1 en X nos daría lo siguiente. F1 en X nos daría 100 newtons, unidades de fuerza. En F1Y nos daría 173.21 newtons. En F2X y en F2Y, eso nos daría, aquí nos daría 300 newtons y aquí nos daría 0.
Ya una vez con estos valores, nosotros decimos lo siguiente. Recordemos que esto da negativo, entonces nosotros decimos lo siguiente. Ok, ¿cómo hallamos nosotros nuestra fuerza resultante? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular X con X y Y con Y, ¿ok? Entonces, nosotros calculamos X con X y Y con Y. Entonces, nosotros decimos que ya sabemos que F1X es igual a 100 y ya sabemos que F2X es igual a menos 300 newtons. Nosotros calculamos eso y eso nos da menos 200 newtons, ¿ok? Entonces, lo colocamos aquí el menos 200 que sería la fuerza total en Fx de las dos componentes, tanto en X y Y, de las dos fuerzas que aplican tanto en 200 como en menos 300. Como en 300, perdón. Entonces, tenemos aquí 200 newtons. Hacemos lo mismo con Y, pero con Y es muchísimo más fácil porque ya sabemos que F2Y es 0. Entonces, F en Y sería igual a 173.21 newtons. Ahora, hay una formulita para la fuerza resultante que nos dice que la fuerza resultante es igual a la raíz de la fuerza total de Fx al cuadrado más la fuerza total de Fy al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahora? Sencillo. Nosotros lo que hacemos ahora es reemplazar lo que está aquí y lo ponemos acá. Entonces, esto nos quedaría igual a... Nos quedaría que la fuerza resultante es igual a 200 newton al cuadrado más 173.21 al cuadrado. Entonces, ya una vez hacemos eso, hacemos cálculos y eso nos da... Ah, ok, esto aquí es negativo, recuerden, este es negativo y este es negativo. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Porque este es negativo porque 100 menos 300 es menos 200. Entonces, ahora hacemos cálculos y esto nos da igual a 264.6 newtons. Y así es como se hallaría la fuerza resultante. Hey Junior, pero tú nos dices ahora a nosotros que este ángulo es 180, pero yo quiero saber cuánto mide solamente este pedacito de aquí. Excelente pregunta. Para encontrar ese ángulo, nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Hay una formulita, o pues ya generalmente se conoce que para hallar un ángulo, decimos que el ángulo es igual a tangente inversa de Fx sobre Fy. Pero ojo, de Fx y Fy ya una vez previamente calculada la sumatoria de las dos componentes. Entonces decimos que esto es igual a menos 200 newton menos 200 sobre 173.21 y eso nos va a dar el ángulo. Y eso que nos dé ahí va a ser el pedacito de ángulo que no todo, sino solamente el que afecta aquí, que en este caso sería lo siguiente. Entonces, eso nos da menos 40.89. Ahora, ¿qué hacemos con ese menos 40.89? Con este, lo único que tenemos que hacer es sumarlo con la totalidad del ángulo. O sea, la totalidad es 180. Entonces nosotros decimos que eso más los 180 del ángulo este que está acá, 180 grados del ángulo, eso nos daría igual a 139.1 grados. Entonces, este 139 sería el ángulo, el pedacito de ángulo de aquí. Entonces, espero hayan entendido este tema bastante bien, porque el tema que se viene ahora lo van a necesitar muchísimo de todo lo que acabamos de aplicar aquí. Nos vemos en el próximo tema. Fuerzas en equilibrio. Ok, en este caso nos presentan una imagen en donde observamos que
dos cables están tensionando a un peso C de 400 libras. En este caso nos piden que hallemos la tensión, ¿sí? La tensión en el cable A y B con respecto a C. Entonces nosotros, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Y este diagrama de cuerpo libre es el siguiente. Entonces, nosotros dibujamos nuestro diagramita de cuerpo libre a un lado y decimos que esto es igual a. Pero, en este caso, como queremos hallar la tensión de A hasta C, entonces decimos que es T a C, o sea, tensión de A a C. Y esta tensión parte de aquí hasta C, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos con B? Lo mismo, como queremos hallar la tensión de B a C, decimos entonces tensión de B, C. Y como este está anclado aquí, y va acá y soporta la figurita de aquí, ya tendríamos un poquito. ¿Qué más podemos observar aquí? Nuestros ángulos. Pero ¿qué pasa con los ángulos? Aquí podemos aplicar un poquito de geometría, donde nos dice que este ángulo de aquí es el mismo que este ángulo de acá, por internos y alternos. Entonces, decimos que este ángulo de 50 que va aquí es el mismo que va acá. Entonces nosotros trazamos una linecita, y decimos que nuestro ángulo aquí por internos alternos es igual a 50 grados. ¿Qué vemos aquí? Que también podemos aplicar internos alternos, y lo que nos dice internos alternos es que el ángulo es igual pero en sentido opuesto, o sea, en sentido contrario, ¿sí? Entonces hacemos lo mismo acá y este ángulo quedaría en 30 grados. Hacemos la misma fuerza que ejerce y marcamos el punto C. Así quedaría nuestro diagrama, nuestro más conocido DCL, nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a proceder. ¿Por qué nosotros dibujamos nuestro diagrama de cuerpo libre? Porque para nosotros tener en cuenta nuestra referencia, que estamos hablando de equilibrio, tenemos que asociarlo con las componentes rectangulares para tener en cuenta. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar nuestra sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y nuestra sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Ahora, en fuerza resultante, nosotros hallamos las componentes rectangulares. Ya ustedes somos expertos hallando componentes rectangulares. Ya sabemos que este eje es X y este eje que sube aquí es Y. ¿Ok? Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Si podemos observar, nosotros tenemos que en TAC, la fuerza parte negativa porque está del lado izquierdo. Recordemos aquí los cuadrantes, que esto es positivo, positivo, negativo, negativo. ¿Ok? La parte izquierda abajo es negativo, derecho arriba es positivo. ¿Ok? Teniendo en cuenta eso. Entonces, eso así. Esto es negativo, esto es positivo. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros decimos aquí que TAC, pero recuerden que TAC con respecto a C se encuentra, el ángulo se encuentra de la parte izquierda. Y ahora, ¿qué más podemos mirar nosotros aquí? Que se encuentra sobre el eje X. Y ahora, ¿qué más podemos mirar nosotros aquí? Que se encuentra al lado del ángulo. Por lo tanto, es coseno. La función trigonométrica que nos dice que cuando el cateto está al lado del ángulo es coseno. ¿Ok? Entonces decimos que menos porque está en la parte izquierda, porque va así, TAC por coseno de 50 grados. ¿Qué más tenemos nosotros en nuestro eje X? Recuerden que estamos haciendo sumatoria de fuerzas en X, ¿ok? Solo en X. O sea, y ahora tenemos en TBC.
Ok, en TBC, en tensión de B a C, tenemos algo parecido. Entonces decimos que menos TAC, esa es positiva, por lo que les acabé de explicar aquí. Se los voy a hacer para que tengan esto muy en cuenta, porque esto es muy importante. Negativo, positivo. Entonces, más función que diga que cuando el ángulo se encuentra al lado es lo mismo. Entonces decimos que TBC por coseno de 30 grados, y esto lo igualamos a 0 porque es lo que nos dice la sumatoria de fuerzas. Ahora, entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí? Podemos decir, esto lo igualamos a 0, esto que está restando pasa del otro lado sumando. Entonces decimos que TBC por coseno de 30 es igual a TAC por coseno de 50. Y a esto le vamos a llamar ecuación número 1. La vamos a poner por aquí arribita para que la tengamos en cuenta. Y ahora vamos a hacer las componentes con respecto al eje Y. Recuerden que ya hicimos en X, ahora sigue a Y. Ok, sigamos. Ahora hallamos nuestras componentes con respecto al eje Y, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta todo lo que influye sobre el eje Y. Que ojo, que en este caso sería el menos 400 libras porque se encuentra sobre el eje Y. Ahora sigamos. ¿Qué encontramos sobre el eje Y? Ok, decimos que TAC positivo, recuerden lo que sube va positivo, TAC por seno de 50. ¿Por qué seno? Porque se encuentra Y opuesto al ángulo. Entonces, más tenemos en TBC por seno de 30 porque se encuentra también opuesto, y tenemos como va bajando, recuerden, si baja en negativo, pero afecta sobre el eje Y, es menos 400 libras. Una vez ya hecha esta ecuación, nosotros vamos a despejar y esto lo igualamos a 0. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos queda bastante sencillo, nos quedaría TAC por seno de 50 más TBC por seno de 30 igual a 400. Lo que está restando pasa a sumar del otro lado y ya, y así nos quedaría nuestra segunda ecuación. Entonces, vamos a escribirla por aquí ahorita, nuestra segunda ecuación. Entonces, ¿qué nos queda de nuestra primera ecuación? Si nosotros queremos despejar TBC de nuestra primera ecuación, decimos esto. Esto está súper sencillo, la verdad. Entonces decimos, para hallar TAC, nos toca despejarlo con respecto a TBC. Ejemplo, vamos aquí, bueno, ya una vez, ya esto creo que quedó bastante claro. Entonces decimos que en la primera ecuación tenemos que TBC, entonces decimos que TBC es igual a lo que está multiplicando pasa a dividir, coseno de 30, y en TAC por coseno de 50. Entonces, una vez teniendo esta ecuación, nosotros podemos reemplazar TBC, porque aquí hay TBC, entonces haríamos lo siguiente. Entonces esto nos quedaría así. Esto sería igual a, con nuestra segunda ecuación, decimos que TAC por seno de 50 más TBC, pero TBC es todo esto, entonces decimos que TAC por coseno de 50 sobre coseno de 30 grados. Y esto lo seguimos escribiendo por seno de 30 igual a 400. Así se va haciendo la deducción de cómo sería el reemplazo de TBC en la ecuación 2. Ya una vez tenida la ecuación, lo que hacemos es reemplazarla en la ecuación 2. Entonces, como TBC es igual a esto, nosotros lo reemplazamos en la ecuación 2, operamos fórmulas, aquí hacemos una pequeña deducción de como los grados están iguales, nosotros lo que hacemos es dejar la misma TAC coseno de 50
y dividimos en seno entre coseno, que eso es igual a tangente. Dejamos el mismo grado de inclinación porque son iguales y lo igualamos a 400. Ahora, todo lo que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo, entonces quedaría 400 sobre todo lo que está multiplicando y eso dejaría solo a TAC. Entonces, operamos esto en calculadora y esto nos da como resultado 300.58, que sería la tensión en el cable, TAC. Momentos. Los momentos sirven para calcular el efecto de las variaciones de velocidad en el giro. ¿Qué nos dicen los momentos? Que para calcular el momento es igual a la fuerza por la distancia, que en este caso la fuerza es 50 y la distancia, hay dos distancias. ¿Qué pasa con esas distancias? Nosotros asumimos de que como vamos a hacer momento con respecto al punto O, nosotros trazamos una línea, esta línea que es la fuerza, esta será nuestra línea de acción. Y como está el punto O, a nosotros no nos sirve coger este 2 que está lejos. No, nos sirve coger este 0.75 que está más cerca al punto O. Entonces, este punto 0.75 sería la distancia más cercana al punto O, por la cual, en la que vamos a hacer momento. Entonces, nosotros decimos que tenemos una línea de acción que pasa por aquí. En caso tal, si esta línea de acción pasara por aquí, el momento sería cero, porque esa es una de las condiciones, pero bueno, eso ya se habla en otros temas. Pero bueno, teniendo en cuenta de que la fuerza es 50 y la distancia más cercana con respecto al punto O donde se va a hacer el momento es 0.75, nosotros simplemente reemplazamos los valores. Ahora, toca tener en cuenta de que cuando hacemos el momento, nosotros tenemos que saber de que la línea va así. O sea, por lo tanto, la línea gira en sentido horario, o sea, negativo. En este caso, entonces, nosotros decimos lo siguiente. Decimos que nuestro momento con respecto a O en 50 newtons es igual a la fuerza por la distancia. Entonces sería eso igual a 50 por 0.75. Y eso sería igual a 37.5 newtons. Ok, ¿por qué esta fuerza gira en sentido horario? Quiero hacerles una breve aclaración sobre horario. Es cuando gira en sentido a las manecillas del reloj. En este caso, cuando gira en sentido a las manecillas del reloj, o sea, así, es negativo. Cuando gira inverso a las manecillas del reloj, se llama antihorario, por lo tanto es positivo. O sea, ya no giraría así, sino que giraría del otro lado. ¿Ok? Entonces, si en horario gira así, en antihorario giraría para acá, o sea, lo contrario, giraría así. No sé si me hago entender, pero es lo que les quería explicar sobre los sentidos, ¿ok? Entonces, como esta línea de acción va así, ella va a ser momento en el punto O, entonces ella lo que hace es esto, se dobla. Entonces, como ella se dobla porque la fuerza se aplica aquí, cuando la fuerza se aplica aquí, esto desde acá se levanta. Si se aplica aquí, se levanta acá. Entonces, ella va girando en sentido horario. Por lo tanto, es negativo. Tenemos dos opciones. O colocamos el sentido en el que gira o lo ponemos como menos 37.5 newtons. Sentido horario, ya se va a saber que esto gira en sentido horario. Así se hacen los momentos.